porque aunque el ministro anda tratando de no pisar callos uribistas, el enfrentamiento Uribe-Santos cada vez toma nuevos matices. Un ejemplo es el reciente rifirrafe que por distintos medios sostuvieron el exmandatario y el ministro. Uribe calificó de distorsión política los comentarios de Vargas Lleras sobre el llamado de la justicia a exfuncionarios del gobierno Uribe para responder por actos de corrupción. Dijo textualmente Uribe lo siguiente: este gobierno no necesita graduarnos de corruptos para adelantar su política contra la corrupción. A lo que Vargas Lleras respondió que lo que se ha hecho es poner en conocimiento de las autoridades algunas denuncias sobre hechos que han tenido lugar. Pero bueno, esto no opaca para nada el gran momento por el que pasa el gobierno Santos. Por eso Antonio Morales buscó al ministro Vargas Lleras para hablar de la controversia con Uribe, pero también de las buenas relaciones entre el gobierno y el Congreso, lo que ha permitido sacar adelante una agenda legislativa sin antecedentes y en tiempo récord, que le dará al gobierno las herramientas para avanzar en derechos humanos y otros temas como el TLC. Antonio Morales entra al radar. Cada vez se producen más convocatorias de la justicia colombiana a exfuncionarios del gobierno del presidente Uribe, con las consecuencias que hemos visto, ¿no es cierto? La justicia opera, la fiscalía toma órdenes en ese sentido. ¿Y a usted de alguna manera últimamente le ha tocado torear las reacciones del presidente Uribe? ¿Va a seguir toreándolo? No, mire, yo no quiero hacer de esto un debate político, porque no lo es. En el gobierno del presidente Santos se impartió la instrucción clara: quien encuentre hechos que haya que poner en conocimiento de la justicia debe hacerlo, es su obligación como ciudadano y como servidor público. Nosotros aquí en el sector del interior pues hemos tenido que cooperar con la justicia en los temas de la Dirección Nacional de Estupefacientes, cuyas investigaciones avanzan en algunos casos en aspectos que tienen que ver con el IMPEC. Pero no porque yo quiera hacer de eso un debate político, ni mucho menos señalar a nadie en particular, sino porque esas investigaciones se iniciaron. Los resultados muy pronto serán conocidos y yo me temo mucho que eso involucre a numerosos servidores públicos en el curso de esas investigaciones. El radar apenas comienza y el ministro es claro en que la instrucción es denunciar a los corruptos, pero eso, como estamos viendo, está subiendo de tono los comentarios del expresidente Uribe hacia el gobierno Santos. Además, el ministro Germán Vargas Lleras le cuenta a Antonio Morales si tener nuevamente 2 ministerios significa tener una mejor relación con las Cortes. Le explica el futuro de la ley de víctimas, habla sobre la elección de Clara López en la alcaldía de Bogotá y si se ve enfrentando a Uribe en las urnas en el 2014. Por supuesto, hoy es miércoles de Tola y Maruja. Hoy Testola, por ahí oí que Santos le quiere dar a Uribe un honoris causa en qué. Montañera, que lo quiere graduar de corrupto. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. Al llegar al gobierno, el presidente Juan Manuel Santos logró convocar la unidad nacional y de allí que tantos proyectos de ley hoy sean una realidad en el Congreso. Temas como la ley de víctimas, la restitución de tierras, la relación con las altas cortes, la aceptación de que en Colombia hay un conflicto armado, han llevado al país a lograr grandes avances en materia de derechos humanos. Pero no todo es color de rosa. Un sector del uribismo se ha dedicado a criticar duramente la política de seguridad del país y a renegar de las obras de infraestructura que adelanta este gobierno, al punto que hacen pensar que el uribismo podría endurecer su posición frente al gobierno Santos. De estos y de otros temas hablan el ministro Germán Vargas Lleras y Antonio Morales. Se empieza a dilucidar que es el tema de la bifurcación, separación, rompimiento de un ministerio en 2, Justicia y Ministerio del Interior. ¿Cómo va eso? El 20 de julio, a lo sumo el 7 de agosto, se expedirá ya el decreto, se restablece el Ministerio de Justicia, se procederá a designar ministro, vamos muy avanzados. ¿Pero cuándo hay ministro? ¿Ahorita en agosto? Sí, seguramente. Las facultades extraordinarias que el Congreso le dio al presidente para restablecer justicia, vivienda y trabajo se promulgaron en el mes de marzo. Hemos venido preparando los decretos y seguramente a más tardar en el mes de agosto.
Se expedirán ya aquellos que hacen la escisión del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Justicia, se designará ministro de Justicia y se pondrá en marcha esa cartera nuevamente. Muy importante que el país tenga nuevamente su Ministerio de Justicia dedicado... Fue un enorme error de las reformas anteriores. Fue un enorme anteriores. error dedicado a los temas de la rama y un ministerio que no esté ligado a los asuntos de la política colombiana, que son propios de la cartera del Interior. ¿Redunda en alguna consideración positiva en la relación con las Cortes eso? Yo creo que sí. Yo he hecho un esfuerzo y se ha restablecido enormemente las relaciones con las Cortes. Ya hemos trabajado en siempre es que es mejor la armonía, ¿no? Y en todos los temas de la justicia. Pero tener un interlocutor único con la rama es deseable. Se cometió un error que muy pronto se enmendará. Ministro, la ley de víctimas es la vanguardia, el gran trabajo y la gran intención política y social del gobierno, pero hay una especie de victimización de las víctimas, el caso de la señora Ana Fabricia Córdoba. ¿Cómo manejar dentro de la ley de víctimas esta dinámica permanente de la existencia de más y más víctimas, es decir, producto del conflicto? Bueno, varias cosas. La ley tiene un capítulo completo sobre el tema de protección a víctimas, de protección física de ellas. Privilegia particularmente aquellas que van a ser los sujetos de la restitución de tierras, que es donde se presenta el mayor conflicto. Qué desafío, porque no va a ser posible colocarle a cada campesino un esquema de protección, pero sí hay que diseñar un procedimiento para consolidar territorios a donde va avanzando el proceso de restitución de tierras. Se está avanzando y esperamos que para el 1 de enero, que entra en plena vigencia el proceso de restitución de tierras, haya una estrategia que garantice la seguridad de quienes van a ser parte del proceso. Mire, Antonio, este ministerio ha transferido ya al INCODER 47.000 hectáreas de los procesos de extinción de dominio. Nuestra meta este año es 100.000 y la meta para el cuatrienio 500.000 hectáreas. Y en la Superintendencia de Notariado y Registro hay 700.000 hectáreas que le fueron usurpadas fraudulentamente a la nación, que van a ser también sujetas del proceso de restitución. No solamente está de por medio la seguridad de estas personas, también hemos detectado que de cara a las elecciones de octubre, esas estructuras criminales pretenden capturar físicamente a aquellos municipios en donde la restitución va a tener mucha fuerza. Otra vez tomarse alcaldías, consejos. Otra vez el Urabá, Montes de María y tantas otras zonas muy emblemáticas de este proceso. Lo que se hizo este año para aprobar la ley de víctimas ha sido bien importante, pero el mayor desafío va a ser la aplicación de la ley. Le transmito un poco lo que se dice en unos ciertos círculos intelectuales y en general en muchos sectores de la opinión pública, en el sentido de la relación entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Uribe, que el cable se va tirando cada vez más, y que pareciera que en un momento dado se pudiera romper porque los cables no aguantan tanto, y que les tocara a ustedes verdaderamente ponerse frente a una oposición del presidente Uribe. ¿Usted ve ese escenario? Pues espero que no, porque la coalición de gobierno ha sido muy exitosa. Nunca antes en un año se habían aprobado tantos instrumentos útiles. Usted mencionó la ley de víctimas, la de facultades. Las tierras. La próxima semana se va a sancionar una ley muy importante en materia de seguridad ciudadana, precisamente para darle a los jueces, a los fiscales, a las autoridades nuevos instrumentos para enfrentar la criminalidad. Y en 15 días, la sanción del Estatuto Anticorrupción. Ese sí es un arsenal de disposiciones. ¿Y eso propendería a que no se rompiera el lazo de la U Santos Uribe, que no hubiera una oposición radical del uribismo? Yo me resisto a creer que un sector político que además nos apoyó bastante en el trámite del Estatuto Anticorrupción entienda eso como una afrenta política o personal. No puede ser así. El presidente ha querido colocar en el primer plano de la agenda, de su agenda, la lucha contra la corrupción. De hecho, esa ley establece que será el presidente y no delegable en ningún otro funcionario la cabeza que estará al frente del programa para la aplicación de la anticorrupción. Vamos a hacer lo propio con la ley de ordenamiento territorial. 20 años sin que el país la hubiera expedido. Una ley que crea los fondos de inversión regional, se va a sancionar el acto legislativo en materia de regalías. Pero ¿por qué entonces en la coalición y en los sectores más, digamos, a la derecha de la coalición, el uribismo fundamentalista de alguna manera, se está diciendo que el gobierno va mal? Por ejemplo, que la seguridad va mal,
que hay problemas en la misma infraestructura, que eso no se ha desarrollado viniendo de donde venimos. Entonces, ¿por qué están presionando en ese sentido los sectores más derechistas, habiéndole el gobierno dicho de alguna manera que la extrema derecha y la extrema izquierda ambos le hacen daño al país, y luego su presidente? Etapa preelectoral, y claro, hay quienes no se resisten a enarbolar banderas de cara a esas elecciones, pero confiemos en que esas circunstancias coyunturales no afecten el buen devenir del gobierno, dotar al presidente de los instrumentos para que pueda aplicar su programa y también interferir en el funcionamiento interno del Congreso, que este año ha sido realmente ejemplar y hay que reconocerlo. Todo el país ha sentido que ha habido un giro de la derecha hacia el centro y a veces hasta posiciones socialdemócratas en el gobierno, del cual usted es importantísimo ministro. ¿No será que por eso el sector de la derecha está sintiéndose aislado? Desde el 7 de agosto advirtió sí, lo dijo, que iba a haber un viraje en esta materia, en el concepto sobre los derechos humanos, en la aplicación de los mismos. Bueno, la ley de víctimas es el mejor ejemplo de eso. Todos los escollos de los debates que tuvieron lugar en los últimos 2 años se superaron con un gran liderazgo del presidente en temas que eran muy sensibles. ¿A usted también lo tiene sorprendido el presidente Santos? Bueno, no, pues yo hago parte de este gobierno, pero es que más que sorprendido, complacido, porque qué fuerza le ha imprimido él a estos temas. La fuerza liberal, de alguna manera, en el sentido ideológico, nuevamente. El Partido Liberal ha contribuido mucho, pero mire, la financiación de la ley de víctimas, si los agentes de víctimas del Estado podían o no quedar incluidos, los aspectos relacionados con el acceso a la justicia frente a la indemnización administrativa, el principio de la inversión de la carga de la prueba, la aceptación del conflicto, de restitución de tierras, la aceptación del conflicto, que es un debate superado, un debate semántico, un aspecto que no tiene ninguna importancia, porque el conflicto no ha dejado de existir porque lo digamos o no lo digamos. Ministro, hay un hecho que se va a producir quizás la próxima semana, el 21 de junio, hay imputación de cargos al exministro Andrés Felipe Arias y bien puede ir a la cárcel. La reacción del presidente Uribe va a ser muy fuerte y una reacción que a veces es un poco dispersa, es decir, que no tira un fuego hacia un lado preciso, sino que en general puede inclusive involucrar al gobierno. ¿Están preparados para eso? Nosotros desde la llegada al gobierno el 7 de agosto acogimos 2 reglas. Jamás calificar las decisiones judiciales, respetar las providencias, los autos, las sentencias. Mala haríamos en calificar una investigación que está a cargo de la Fiscalía General de la Nación, cualquiera sea el desenlace que la misma tenga. Claro, la gente está diciendo que al fin se rayó el teflón. ¿Eso qué quiere decir? Que el presidente tenía una capa de teflón, el expresidente Uribe, que nada lo tocaba y que con lo... meterme en controversias que... Es que esa es mi función. Sí, pero... Y la suya es no dejarse tentar. La mía es no dejarme tentar y vea, yo tengo unas tareas que cumplir en el ministerio. Por primera vez, yo le diría que en toda mi vida estoy sustraído del debate político. Será estas las primeras elecciones en las que no participe, no influya. De verdad, ¿no? Y me ha costado trabajo acostumbrarme. Se está comiendo las uñas de pero la necesidad de meterse en eso, pero no crea que no estaría tentado a contestarle sus preguntas. Off the record, ahorita me lo dice. Con toda la... El rigor. No, y con todo lo frentero que yo he sido. Sí, yo lo sé, sí. Me muero de las ganas, pero no voy a caer en la tentación. Bueno, ¿cómo ve el tema de Bogotá? Hay una nueva alcaldesa, la doctora Clara López. ¿Usted cree conveniente que el Ministerio Público vuelva a producir una decisión en virtud de la cual no vuelva Samuel? ¿Cómo le parece que debe terminar eso? ¿La Clara López hasta el final, hasta diciembre? A mí lo que me da es terrible preocupación con la ciudad. Cualquier persona evidencia todas estas dificultades, pues perjudican a la ciudadanía, retrasan las obras, paralizan a Bogotá. Si el Ministerio Público, el procurador va a confirmar esa decisión, no tengo elementos de juicio para decírselo. Simplemente podría mencionarle que en todos los hechos anteriores siempre ha confirmado su decisión. Pero con eso no me quiero anticipar a lo que haya de resolver. ¿Qué esperamos de la doctora Clara López? Bueno, en esta etapa de transición, pocos meses, además sometidos a ley de garantías, pues no será mucho lo que pueda hacer. Pero esperamos que lo haga bien. Nosotros
cumplimos con nuestra obligación de designar una persona que hacía parte de esa terna. Mejor que Samuel, de todas maneras. Y no solo que lo haga bien, sino el gobierno colaborará en todo lo que esté a nuestro alcance, es nuestro. A pesar de que sea la oposición, claro. No tiene ninguna importancia. Ustedes sí respetan la oposición. Nosotros con el Polo Democrático hemos tenido una relación institucional muy seria. Increíble, ¿no? Eso no era así. El 7 de agosto. Claro. Sabemos que están en la oposición, respetamos su actitud. Hemos trabajado en un tema que lo tenemos listo. Llevar al Congreso el Estatuto de la Oposición, está listo desde el mes de diciembre. Para ustedes ya es clarísimo que el Polo no tiene ninguna relación con sectores terroristas de este país. Yo no creo. Absolutamente. Yo creo que las personas que militan en el Polo Democrático lo hacen de la manera más transparente. En algunos casos yo calificaría sus posiciones como poco radicales, pero eso en nada los involucra con vínculos con estructuras ilegales ni con organizaciones ilegales. Oiga, ministro, un tema que no le podemos sacar el cuerpo es el tema de la ley Lleras, que a usted no le gusta que le digan Lleras porque usted es Vargas Lleras, pues. Lo único que pretende esa ley es sí sancionar, no a quien baja información, sino a quien se lucra y está usando eso, adulterando derechos de autor, no para usarlo en lo personal, sino para montar un negocio del cual deriva un enriquecimiento ilícito, porque tan respetable es el derecho de los usuarios de Internet con quienes no nos metemos. Como los autores. Como los autores, toda la vida dedicada a un trabajo que luego no tiene ninguna recompensa por efecto de la piratería. Y si es, como dicen, una garantía para que se apruebe el TLC con los Estados Unidos, es decir, que están presionando en ese sentido. En materia de derechos de autor, tanto el tratado con la Comunidad Económica Europea como con los Estados Unidos establece una cláusula en materia de derechos de autor. Podemos cambiar restringida a ese campo, a ese campo. Pero que me escuchen bien, porque sobre esto se ha creado un pánico enorme. Ninguna persona que haga uso del Internet va a ser sancionada de ninguna manera, de ninguna forma, excepto que monte ahí un negocio. Y es verdad, hay que leer bien la ley, porque la ley... Para lucrarse personalmente con el trabajo de los demás. A ver, el corolario de nuestra conversación, ministro. Imagínese usted una situación, vamos a hacer un poco de futurología, año 2014, de repente, digo yo, puede ser que el sucesor natural del presidente Juan Manuel Santos sea Germán Vargas Lleras, y puede ocurrir otra cosa, como en este país cambian las leyes y las leyes no perduran, y es que el señor Álvaro Uribe, que ahora no puede, esté de alguna manera autorizado para ser candidato en el 2014, hoy no se puede, sería ilegal. ¿Usted ve ese escenario? ¿Enfrenta usted con Uribe? No, pues es que eso no creo que sea posible, porque la providencia emitida por la Corte Constitucional y la divina providencia es bastante clara al respecto. Sí. No caben referendos, no caben más modificaciones. Pero ellos están diciendo que hacen un referendo y que cambian la ley y que Uribe se podría lanzar. Sí, pero entonces tienen que violar la Constitución, ese es otro escenario. Pues ya la violaron algunas veces o no. No me metan para modificar la providencia que fue emitida por la Corte Constitucional estaríamos hablando ya de quebrantar la Constitución. Eso sí ya es muy grave. Y entonces eso ya no es un debate. Entonces está tranquilo que no le toque Uribe en el 2014, doctor Vargas. No, hombre, no. Hoy estoy con mi agenda. Ministro, gracias. Antonio.